una noche nos íbamos a ir de party, empezamos a tomar desde por la mañana y estuvimos tomando todo el tiempo. Y llevábamos botellas de alcohol, llevábamos molly, llevábamos marihuana, llevábamos de todo en mi carro. Y yo iba muy drogada y tomada. Estaba manejando. Eso fue por Homestead. Y entonces el carro dio vueltas y terminamos en un canal que es como un Everglades, ¿verdad? En un canal. Y el carro terminó así volteado. O sea, para que el carro se hubiese caído, había mucho peso en ese carro para que el carro se hubiese sostenido. Cuando pasa ese accidente, que después viene, 5 patrullas en un segundo vienen a donde estoy yo. Bueno, aquí estamos nuevamente en Jesus Loves Me Podcast. Mi gente, este es el episodio número 8 y tenemos una invitada muy especial que nos va a bendecir con su testimonio, y estamos 100% seguros de que este testimonio, este episodio, le va a ser de bendición a muchas personas que están pasando por la misma situación que pasó ella. Y sin más, la voy a presentar. Su nombre es Stephanie, aquí la tienen. Amén. Un aplauso para Stephanie. Un aplauso para Stephanie. Primera invitada que viene por Instagram. Ya. Sí, Nos encontró a través de Instagram. Yes. Por el episodio 1. Sí. Por el episodio 1. Desde el primer episodio. Y nos ha venido siguiendo desde entonces. Cuando cambiamos de estudio, sí, oró por nosotros. Bueno, nos dijo que oró por nosotros. No sé si oraste de verdad. Sí, es verdad. Sí, porque uno dice siempre, voy a estar orando por ustedes, pero bueno. Pero bueno, oró por nosotros. Y entonces, nada, les quería presentar a Stephanie. Stephanie, cuéntanos qué podemos esperar en este episodio, qué pueden esperar las personas de Bueno, tu mi historia. nombre es Stephanie Hernández y soy una persona que ha pasado por lo que es todo tipo de adicciones, más ansiedad, depresión. A la misma vez he sido movida por demonios y no me he dado cuenta. También he pasado por, ¿cómo se le dice? Cuando uno se quiere quitar la vida. Suicidio. Suicidio. Es decir, como que Wow. pensamiento suicida. Ajá, pensamiento suicida. Mis padres, mi familia ha sido católica, santera, y bueno, yo soy la única cristiana Wow. ahora. Entonces, sí, se puede esperar bastante de mi testimonio. Espero Wow. que sea de edificación para mucha gente. Y lo va a hacer. Wow, así será. que seguro que sí Wow. lo va a hacer. La santería es un tema que no hemos tocado, que no hemos profundizado tocado. mucho. Siempre Pero hemos dicho... tenemos a una persona ahí en el queue. Sí, sí. No lo queremos soltar todavía. Tenemos ¿sabes? una persona que literalmente tenía un rango altísimo Tenía en un rango. santería. Así es. Wow. Y queremos traerlos al podcast también, Dios mediante. Pero creo que tu testimonio va a impactar a muchas personas, va a ayudar a muchas personas, y ese es el objetivo. Que a través de tu historia, darte una voz para que las personas puedan entender las cosas lindas que Dios hace y Amén. cómo Dios cambió tu vida. Ese es el No, objetivo. y lo más impresionante es que Stephanie lleva poco en el evangelio, lleva relativamente de poco. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y Wow. mire, Sí. y ahora van a escuchar el cambio que ha dado Stephanie de cómo era antes a cómo es ahora, que es un cambio que solamente Dios puede hacer. Sí. Amén. Pero amén. bueno, sin más interrupciones, Stephanie, te queremos dar la palabra. ¿De dónde eres? Cuéntanos de dónde eres, de dónde... Bueno, yo soy de México, pero mi papá y mi mamá son cubanos. Ya sabía yo, ya sabía yo. Ese acento, Me quedé no. así como que De México, de pero México. en México con el acento ese, No, déjate abuso. No. Tranquila. Déjate abuso. Ya te abuso. No, mi papá y mi mamá son cubanos, toda mi familia. Yo y mi hermana nacimos en México. Ya, Wow. Pero literalmente yo he sido un milagro porque cuando mi mamá, antes de tenerme a mí, tuvo 7 abortos seguidos. What? wow, 7 abortos. Wow. Otro Y tema de lo que después- queremos tocar. el aborto. Otro de los temas que queremos tocar. Pero no era Pero- porque ella abortaba, era porque no podía. No. Ya, porque ya. Bueno. Es decir, No, es decir, ella embarazo. no. Yo dije, embarazo- No. Es decir, lo que tuvo fue un embarazo Así, utópico. Ajá. Sí. Embarazos no utópicos. se podía Abortos embarazar. espontáneos. Abortos espontáneos. Ya. Y gracias a Claro, Dios, claro. bueno, me pudo tener a mí. Ya.
aunque fue un problema siempre desde el embarazo, fue un problema porque incluso tuve que ser cesárea. Porque venía el cordón umbilical. Yo soy cesárea también. ¿También? Sí, Yo también. ¿Sí? Agua, team cesárea. Una ola de cesárea. Team cesárea, agua. Team cesárea. Bueno, y bueno, mi hermana también, gracias a que yo fui cesárea, mi hermana tuvo que ser cesárea también. Mi hermana fue cesárea. Claro, porque imagínate. Wow. Pero bueno, Stephanie, bueno, cuéntanos un poco acerca de tu niñez, tu adolescencia, cómo fue. Bueno, desde mi niñez, nada. Yo tuve una niñez muy linda porque siempre fui una muchacha muy inocente. No tenía ningún tipo de maldad. Pero desde mi niñez fui muy, muy atacada por el enemigo. ¿En qué manera? En el sentido de que cuando yo tenía 5 años, incluso una niña que no sabe nada, no sabe lo que es una cosa con la otra, pues el enemigo me empezó a atacar con el tema de mi cuerpo. Primero comenzó como cómo me veía, cómo me vestía. Sí, con inseguridades en sí. Inseguridades, Wow. mucha inseguridad. Y yo me tapaba todo mi cuerpo hasta arriba. No me gustaba ni siquiera que se me viera el cuello porque decía como que la gente me veía de manera... Me sentía mal, era incómoda, no podía estar así. Uh-huh. Y también una voz que me seguía desde niña era: no, tus padres no te han dicho la verdad, tú no eres mujer, tú eres hombre. Esa era la voz. Una voz así repetitivamente. Revisa tus papeles porque tú no eres mujer, tú eres hombre. Y tenía sueños que me convertía en hombre en un día. Wow. Eran cosas súper raras y yo decía, esto no es normal. Y yo siempre fui a una escuela católica porque eso era lo que mis padres creían, ¿verdad? En el catolicismo. ¿Creciste en México o acá en Estados Unidos? En México. ¿En México? ¿A qué edad viniste para acá? A los 11. A los 11, ok. Sí, yo crecí en una escuela católica donde pues me enseñaban esas cosas, pero a mí nunca me hizo lógica ni se me hizo coherencia para mi mente las oraciones repetitivas, muchas cosas como tener que decirle a un padre tus pecados para que pueda ser perdonado y después tener que hacer 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y yo decía, no, yo no voy a hacer eso. Para mí eso no era... No tenía sentido. No tenía sentido Para ninguno. mí tampoco. Y no lo tiene tampoco. Literal, nunca lo tuvo sentido. Igual que tampoco tenía sentido lo que mis padres hacían. Veo a los católicos Ojo, comentando en el chat ahora. Quiero hacer una pausa aquí. No queremos... Esto no es para tampoco reírnos de los católicos. No nos gusta reírnos de ninguna religión ni de reírnos de nadie. Simplemente hay cosas que son bíblicas, hay cosas que no. Y quiero dejar el punto claro de que... Porque nosotros también hemos tenido... muchas personas que nos han contactado porque quieren venir al podcast. Y a pesar de que tienen historias muy buenas, yo digo, ¿cuál es tu creencia? Y cuando me dicen, no, yo soy católico, le digo, lo siento, pero ese es un punto donde nosotros marcamos una línea en el que dijimos, mira, ¿dónde tú marcas la línea en un podcast? ¿Dónde tú marcas la línea en muchas áreas de tu vida? Y en este podcast nosotros marcamos la línea donde dijimos, diferencia, a mí no me importa si tú eres pentecostal, metodista, lo que sea, o sea, de otras denominaciones, mientras seas evangélico y cristiano. Tu fe esté alineada con la palabra. No me importa incluso si me dices, soy católico, pero dime que eres católico y que estás alineado con la palabra. Pero si estás alineado con la palabra, no eres católico. Exactamente. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros marcamos la línea. Entonces, no queremos ofender aquí a ningún católico. Al contrario, Dios quiera que este episodio de una persona que ya vivió parte de su vida en el catolicismo traiga entendimiento, traiga claridad. Así es. Y que Dios hable a través de ella. ¿Okay? Amén. Entonces, bueno, pues seguimos. como te seguía diciendo, nada, yo crecí en eso del catolicismo, pero a mí yo sentía que había algo más por encima de mí que yo no podía entenderlo, no lo podía explicar. Siempre hubo esa sensación. Incluso yo le decía a Dios, yo oraba y le decía Dios, porque sabía que había un Dios, pero yo no sabía que
ese Dios era Cristo, el Espíritu Santo, todo era tan complejo para mí, no lo podía entender. Lo veías como alguien lejano. Ajá, entonces yo le decía a Dios, si tú eres real, quítame este sentimiento, que yo no tenga este sentimiento. Y yo era una niña, yo no sabía lo que yo estaba diciendo ni lo que yo estaba pidiendo, solamente que me quitara eso porque yo no quería sentir eso y yo sabía que yo no lo estaba sintiendo. Entonces yo desde niña pues tuve que vivir en un matrimonio muy, muy malo, el cual mi papá tenía adicción con el alcohol. Mi mamá no era tampoco que digamos muy buena en eso, era excesiva, compulsiva, comprando, Era muy... le permitía muchas cosas, así que era Ajá, muy pasiva. y ¿cómo se dice? Materialista. Era muy materialista. Y eso trajo a la problemas al misma vez matrimonio. ellos me dieron mucho amor, pero los problemas entre ellos dos me causaron mucha ansiedad desde niña. Porque yo separaba a mi papá y separaba a mi mamá porque a mí no me gustaba verlos pelear. Y yo escondía a mi hermana para que ella no viera eso. Entonces, al meterme yo en el medio, la que se descargaba todo eso era yo. Desde niña me tenían en psicólogo. Y me decían que yo esto y yo lo otro, y esto era lo que yo escuchaba desde niña. Entonces yo decía, bueno, entonces yo sí estoy así. Porque si lo dice un profesional, tiene que ser que yo tenga estos problemas. Y nada, yo desde niña me despertaba a las 3 de la mañana, yo me acuerdo, y veía cosas que yo decía, para mí esto es locura, lo que yo veo. Eran como caras, cosas así, y siempre tuve como que cuando soñaba, las cosas se cumplían a los otros días. O soñaba un día y se cumplía en una semana, pero siempre como que yo decía, yo no soy normal, para mí hay algo diferente en mí que yo no veo en más nadie. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, sepárate de mi papá, aunque fue lo que más me dolió. Yo le dije a ella, sepárate de mi papá, y ella se vino para acá. Y en ese momento, cuando mi hermana y yo nos venimos para acá con mi mamá, pues ahí es cuando empieza todo. Porque ya yo tenía ansiedad, ya yo tenía ese problema con mi sexualidad, que después cuando llegué aquí se me fue eso. Ya no era eso, ya yo sabía que era mujer y era mujer. Pero empezó el problema con la atracción hacia la mujer. Que yo dije que eso, yo siempre dije eso desde un principio, no viene de mí, eso no puede venir de mí, porque eso no es normal. Dios creó al hombre y a la mujer. Yo lo decía, eso es imposible. Entonces, pero el enemigo quería engañarme con eso. Y engañarme y mantenerme engañada, y sabía que por ahí iba a ser una parte bien débil, fuerte para destruirme. Wow. Entonces yo llegué acá y el no tener a mi papá me destrozó. Yo siempre lo he dicho. Para tú criar un hijo tiene que estar papá y mamá. Si no está eso, la crianza va a ser horrible. 100%, para el niño. 100%. Y ahí quiero hacer una pausa de que si no han visto el capítulo anterior, por favor, vean el capítulo 7 de Jesus Loves Me Podcast. Hablamos sobre la paternidad y el papel tan importante que juega no solo un padre presente, sino un padre que use las palabras correctas con sus hijos. Como Amén. el capítulo 7 se trata de cómo una simple discusión que tuvieron dos padres llevó a papá a decirle a su hija, lo siento, yo no voy a poder volver a la casa. Solo se lo dijo, no lo hizo. Y eso acarrió todo un desastre en la vida de Merali. Por favor, si ustedes quieren ver un capítulo sobre la paternidad, aparte de este capítulo, por favor, véanse el capítulo 7. There's life and death at the power of the tongue. Importante. Así es. Y no, literal, para mí eso fue
lo que más me rompió, porque yo siempre fui con mi papá muy, muy pegada, a pesar de que él tenía problemas con el alcohol y otros tipos de problemas, yo siempre fui muy pegada a él. Yo era la niña de mi papá. Entonces, cuando... Usted, se mudaron tu mamá y tu hermana para aquí a Estados Unidos Sí. y tu papá se quedó en México, ¿verdad? Sí, él se quedó en México. Está en México. Y cuando eso pasó, yo empecé a sentir la falta de mi padre. Decir como, yo necesito a mi papá conmigo. Y me acuerdo que empezó la escuela. Y entonces, cuando empieza la escuela, todo está nuevo. Yo venía de una escuela que era católica y todo era privado, todo era diferente. Entonces aquí todo nuevo, un idioma nuevo. Me cerré al estudio. Me cerré que no me interesaba aprender el idioma. No me interesaba como que hacer esas conexiones ni nada. Estaba cerrada. Y entonces empezó mi middle school. Y cuando empieza mi middle school, empieza a ser una batalla horrible. Me empieza a caer como un tipo de depresión con ansiedad. Entonces ahí empiezo a conocer lo que son los ataques de ansiedad. Que me empieza a dar ataques de ansiedad, me faltaba el aire, pues decía cosas que no tenían sentido, perdí el conocimiento y cosas así. Y entonces yo sentía que para mí eso no era normal. Para mí, yo tenía una voz que me decía, tú no eres normal, tú no eres normal, tú no eres normal. Y esa voz me mataba, me irritaba. Tanto que llegó un punto donde le dije a mi mamá, le grité y le dije, me quiero morir. Literal. Me quiero morir, pero no soy capaz. Yo no era capaz de cortarme. Nunca lo fui. Mis amistades se cortaban y todo, y yo lo veía. Pero yo no era capaz de cortarme porque yo decía, le estoy fallando si lo hago. Pero yo no sabía que yo estaba fallando. Estoy fallando, estoy siendo cobarde, no estoy siendo fuerte para lo que estoy aquí. Porque todo el mundo está aquí con un propósito. Yo siempre he dicho eso. Pero no sabía el propósito, no sabía quién era el que me había llamado ni nada. Yo sabía que era un Dios, pero no conocía ese Dios, no me había enamorado de él. Precisamente según los estudios, esa es una de las fuentes principales de ansiedad. Ustedes lo sabían. Cuando uno se siente incierto acerca del futuro, cuando uno se siente sin propósito y está viviendo una vida de cierta manera vacía, ¿no? Sin proyectos, sin futuro. Es cuando la mente es un taller para el diablo empezar a poner ansiedad, depresión, soledad, todo ese tipo de pensamientos, incluso pensamientos suicidas de que tú no sabes de dónde vienen, ni para dónde van, pensamientos de homosexualidad, pensamientos de falta de identidad. No necesariamente a veces la falta de identidad tenga que ver con la homosexualidad. No siempre está atado, ¿lo sabían? Sí, es verdad. A veces la falta de identidad está atada también a cómo tú te proyectas ante un grupo o ante tus amistades. Exacto. Tratar de quedar bien delante de tus amistades siempre es tratar de llenar un vacío en tu propia identidad que existe. O sea, y eso, volviendo al punto inicial, precisamente la falta de propósito, la falta de la incertidumbre acerca del futuro también causa todo este tipo de cosas, porque es una mente vacía en la que el enemigo tiene lugar para poder trabajar. Claro. No, incluso la gente no sabe el poder que tienen cuando te dicen algo. Esa maldición que están tirándote arriba y tú te la empiezas a creer. No saben el poder que tiene la lengua. Por eso cuando mi mamá me dice algo, le digo, cuidado con lo que me vayas a decir porque no. La lengua tiene mucho poder. Exactamente. Definitivamente. Mucho. Tú sientes que, o sea, durante tu niñez y durante tu adolescencia,
¿Sufriste que personas de cierta manera fueron usadas por el enemigo para decirte... Mi familia me maldició mucho sin ellos saberlo, pero sí, me maldicieron mucho desde niña. Wow. Desde niña, con muchas cosas que hacían, me decían a mí. Por ejemplo, yo nunca fui una persona tampoco de la escuela de ser la más inteligente. Como que no me daba esa importancia, no le tenía esa importancia a la escuela. Y lo cual mi mamá me comparaba mucho con los demás y con mi hermana. Y eso fue una cosa que Wow. desde el principio fue horrible para mí. Y Stephanie, ahora me surge una pregunta, un poquito para calmar el ambiente. Me surge una pregunta. ¿Qué aficiones tú tienes? Nos contabas anteriormente que te gusta la fotografía y este tipo El de deporte me encanta deporte. también. Ah, Me gusta escribir. Yo componía antes para el mundo, pero el Señor me ha revelado letras para Él, escribir música. para glorificarlo a Él. Wow. No canto, pero escribo. No, Compositor, genial, eso está ya. genial. Mira, te voy a dar una idea. Escribe música y arma la composición con AI, con inteligencia artificial. No sé si ya lo haces. No, yo no creo en la inteligencia artificial, se me hace una locura. Bueno, con inteligencia artificial ya hay artistas actualmente que son personas que no saben cantar, no saben de música, pero tienen un nivel de escritura y mensaje a través de la escritura. O sea, que canta AI. Escriben la música, escriben las letras y la inteligencia artificial le pone música, la canta por esa persona. Ah, sí, eso lo he pensado, pero Está brutal. No Yo te sé. puedo enseñar después algunos ejemplos para que veas que yo mismo he hecho, porque yo también escribo música y también hago música. Pero yo he hecho algunos ejemplos. Bueno, pueden buscar, por ejemplo, Silbo Apacible. sirvo posible. Busquen esas canciones. Silbo Apacible. Hay una canción específicamente que se llama Saulo. Oh, Saulo, la de Saulo. Saulo, ¿por qué me bendices? Sí, sí. No sé cuál es. Está buenísima. Ay, me inspiro. Papi, oye, brutal. ¿Tú sabías que eso es Sí, hecho sí, con está- inteligencia artificial? Sí, está brutal No es un esa cantante canción. real. No es un cantante real. Es alguien que sabe escribir y dijo, mira, tengo que usar mi talento de alguna manera. Wow, eso no Te lo va a sabía. llenar. Búscalo. Te No, voy a- No, tengo no que sabía. No quiero pensar hacer en ninguna eso. recomendación específica aquí porque a mí no me están pagando tampoco por eso, pero después del podcast sí te voy a dar el A no website. ser que quieran hacer un el sponsor, website donde tan, siéntase libre Exacto. por A hacer no un ser que sponsor. quieran hacer un sponsor. ¿Mencionamos nombre? ¿Mencionamos nombre? No, todavía no. No, para el No. próximo, para el ¿Tú próximo. sabes quién es? Si tú quieres eso, haz un sponsor y ya. Y después te mencionamos aquí, te mencionamos Exacto. cada 3 segundos si hace falta. Literal. No, eso no va a ocurrir tampoco, pero... Genial. Pero bueno, entonces, continuando. Entonces, nada, mi middle school fue... imagínate que yo era una persona normal. Tú sabes que en la escuela la gente que tiene problemas, o sea, que son especiales, están separadas de las personas que dan clase normal. Y a mí siempre me sacaban de mis clases para llevarme con la psicóloga 1 hora, 2 horas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? Si yo soy normal. Según yo era normal, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que yo vaya con una psicóloga a hablar y hablar cosas que tenía que tener cuidado? Porque mi mamá me decía, no, tú no puedes decir todo esto. Tú tienes que... Entonces, ¿para qué te Entonces, llevan ¿qué con un sentido psicólogo? tenía de que yo Ay, fuera un Dios psicólogo mío. si el psicólogo no va a hacer nada? Porque al final, Claro, literal. Claro. Entonces, después de la escuela, también me llevaban con psicólogo. Entonces yo decía, bueno, pero esta cantidad es psicología. Yo decía, yo no estoy loca. Los psicólogos son para los locos. Entonces, Bueno, aquí Literal. tenemos un casi psicólogo que tú estás Sí. estudiando analista, ¿no? Yo soy behavioral Ya analyst. lo eres. Ya No, todavía. Estás en eso, estás En en diciembre lo soy. Wow. En 2 Yeah. meses behavior Wow. analysis, so es casi un psicólogo, ¿ok? wow. Ojo. Behavioral Conoce mucho sobre ese analyst tema. es un branch de psychology. Es como una rama de psicología. No es específicamente clinical psychology. Lindísimo. No, yo psicología. no. A ver, yo en lo que sí creo es en la psicología. En lo que no creo es en los psiquiatras. Psiquiatría. Porque eso ya es
medicar a las personas para mantener un comportamiento es una droga al final. Definitivamente. Entonces, llegó un punto que yo llegué a tener más ataques y como que me empezaba a volver loca y perdía el control de mi comportamiento, todo. Y mi mamá dijo, bueno, vamos a llevarla para el psiquiatra. Y me llevaron para el psiquiatra. Y el psiquiatra, no, que si ella tiene... me dijeron, obsesión con las personas. Yo me quedé así, espérate, ¿qué? Ansiedad. Un tipo de... diferentes tipos de personalidades en una. Y yo dije, espérate, ¿eso existe? Es el síndrome de varias personalidades. se llama, sí. Así me dijeron. Y depresión. Y más, y más, y más, y más. Y yo decía, pero ¿y esa cantidad de cosas que yo tengo ahora? Y entonces me dijeron, te vamos a mandar un medicamento que te va a mantener como tranquila en el día, ¿no? Ok, entonces yo era una persona muy hyper y cuando yo empecé a tomar eso, se me quitaban las ganas, me quedaba dormida y mi mamá decía, bueno, pero esta parece un zombie. Ella misma se empezó a dar cuenta y yo le dije, bueno, te lo dije. Las pastillas no me van a hacer más nada que de drogarme, es la verdad. Yo se lo dije a ella desde un principio, pero yo fui para el psiquiatra a complacerla a ella y porque ella también yo pensaba que me estaba volviendo loca. Y entonces... ¿Y cómo evolucionó? ¿Cómo evolucionó tu vida después entonces con... Ya después de que no, viste que a través de un psiquiatra no encontraste solución, ni a través de un psicólogo no encontraste solución? Entonces llegó un momento... ¿Qué pasó en ese momento? Llegó el momento donde yo dije... Como tú, Dios, no eres real, yo me cierro a ti, literal. Yo no era una persona de orar ni nada de eso, porque yo no conocía eso. Yo lo que conocía eran los católicos y las oraciones esas repetitivas. Yo hablaba normal con alguien que no sé con quién yo hablaba. Yo, para mí, estaba loca, ¿verdad? Pero no era locura. Yo en verdad hablaba con ese Dios. Y le decía cómo me sentía, pero llegó un punto que como me seguía sintiendo así, dije, me cierro y como tú no me has quitado este sentimiento y ese sentimiento de la atracción a la mujer, a mí no me parecía nada gracioso. Yo dije, me voy a cerrar a ti y nada, y me cerré a él. Y entonces ahí mi vida empezó a ir peor. Tuve un sueño donde yo era una persona, ¿cómo se le dice? Esquizofrénica. La gente que está loca. Y me empezó a dar miedo. Y yo me... Así que veías el mundo espiritual sin demonios y cosas así. Ajá, y que yo estaba loca, que locuras mías. Y empezaba a tener sueños donde mataban a mis padres, sueños donde me perseguían cosas endemoniadas, peluches, cosas raras, cosas que yo no podía entender. Pero lo veías en el mundo físico, si tú no, andabas era cuando sobre estaba todo en el sueño. durmiendo, era en el cuando sueño, estaba durmiendo. ya. El enemigo me empezó a atacar a través de pesadillas. a través de pesadillas y a través de la madrugada. ¿Sufriste parálisis de sueño alguna vez? Eso fue después de conocer a Cristo. A mí me pasó exactamente igual. Cuando conocí a Cristo. A mí me pasaron parálisis del sueño. A mí me pasaron parálisis del sueño cuando... Y es un tema bien interesante. Mira, se me cayó el agua. ¿Cómo? Se me cayó el agua. ¿Se te botó o se te acabó? Se botó. Ay, Dios. Atrás. Ay, Dios. Sorry. No, está bien. Me hace gracia la gente que no ha hecho nada. Es decir, que no tienen culpa de nada. Y Daniel va y dice sorry. Está bien. No te preocupes. ¿No viste lo que hiciste? Tú no tenías culpa de nada y te vas y te disculpas tú. Sí. Sorry. No, hablando de el tema de la parálisis del sueño es algo bien interesante. Es un tema bastante interesante. No todo yo se lo atribuyo tampoco al enemigo, ¿ok? No todo se le atribuye al enemigo, no todos los casos son así, ni todas
los casos de que tienen que ver con el cerebro tampoco. Necesariamente verdad. tienen que ver con algo espiritual. Porque ahí entramos en un punto en el que si decimos todas las enfermedades son por culpa del enemigo, entonces la obesidad, ¿cómo la tratamos? Exacto. Por un ejemplo, las personas obesas. Las personas obesas están obesas porque comen mal. Esa es la realidad. No digo que la parálisis del sueño sea por causa de algo que uno haga, pero a veces el tema de no dormir bien, el tema de muchas cosas también puede causar eso. Claro. Y el tema de la parálisis del sueño, yo he tenido también parálisis del sueño bien raro. Me ha pasado mucho, me pasaba en Cuba, por ejemplo, hace ya más de 15 años atrás, pero nunca me ha vuelto a pasar. Pero sí era que bien Sí, interesante. puede ser ataques espirituales del enemigo, puede que sea simplemente estrés o algo de eso. También puede ser. Claro. Es que las cosas que sí el enemigo puso en tu vida, los pensamientos de inseguridad, todo eso pudo haber descarriado enfermedades o cosas que sí causaron, realmente provocaron depresión en ti. O sea, por ejemplo, el enemigo no va a decir, te voy a poner una depresión. No, el enemigo te va a poner pensamientos que te causen depresión. Así es. Porque él sabe lo que está haciendo. Es muy estratégico. Claro. Entonces, yo siempre digo, y lo aprendí de un pastor hace muchos años, y es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y ojo con esto. Las soluciones para el alma no son las mismas soluciones que se le dan al espíritu, ni son las mismas soluciones que se le dan al cuerpo. Si tú estás, por ejemplo, si tú estás en depresión, eso es en tu espíritu. ¿Ok? No es necesariamente en tu cuerpo, porque es en tu espíritu. La depresión viene más de la mente, de tu pensamiento, de cómo tú te sientes en ese momento, ¿no? No necesariamente tiene que ver con algo físico, perdón. Pero sin embargo, si uno, por ejemplo, está obeso, tú no le puedes aplicar. Por ahí yo veo pastores orando por gente para que bajen 3 libras. ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? Las soluciones para el cuerpo no son las mismas soluciones que para el espíritu, ni son las mismas para el alma. Amén, así es. Y eso es importante conocerlo porque cuando entendemos que somos espíritu, alma y cuerpo, logramos decir, ok, yo tengo esto, sé de qué manera voy a tratar de darle solución. Si yo estoy sobrepeso, yo tengo que salir a correr. Yo tengo que alimentarme mejor. Si yo estoy depresivo, yo tengo que buscar proyectos en mi vida. Yo tengo que cambiar cosas. Yo tengo que buscar de Dios. Tengo que buscar un propósito. Es como dice que tú puedes orar, yo oro, pero tengo que hacer la acción de fe. Por supuesto. Porque si no hago la acción de fe, no va a venir el Espíritu Santo a hacerme el milagro. La fe sin obra es muerte. Por supuesto. Amén. Exactamente. Entonces es bien importante entender de qué estamos compuestos. Exacto. Y saber cómo solucionar cada área de nuestra vida. Porque Dios nos dio todas las herramientas. Es la realidad. Así es. Entonces, Stephanie. Entonces, bueno, pues ahí mi vida empezó a ir un poco peor. Las cosas empezaron a irse más fuertes. Entonces mi mamá decidió, pasaron unos meses, mi mamá decidió quitarme la pastilla. Me dijo, tú no vas a tomar más esta pastilla porque te estás volviendo loca. Decía. Entonces yo, bueno, me las quitó. Y llegó un momento donde ya todo eso pasó y tuve que empezar a lidiar. Yo dije, bueno, voy a lidiar yo con la ansiedad y voy a manejarme yo ya porque como Dios no me quiere escuchar, ya yo como que me había cerrado a Él. Entonces dije, bueno, seguir mi vida. Ya para terminar Middle School, me voy de nuevo para México, lo que revive muchos recuerdos. Veo a mi papá. Yo, tristemente, le cogí un tipo de no odio, pero rechazo a mi padre por lo que pasó entre ellos, entre mi papá y mi mamá. Yo siempre lo culpé mucho a él, lo cual los dos tienen culpa porque un matrimonio es de 2. 100%. Y yo nunca entendí eso, yo lo vi a él como el malo. Y eso me hizo cerrarme mucho a él y perder esa confianza, que se perdiera. Yo fui a México no por él, sino por mis amistades, que es triste oír eso, pero es la verdad. Yo no sentía ese amor
de papá y mamá, de papá y hija como antes. Entonces, nada, yo me fui para México, me pasé un tiempo ahí y ahí pasaron cosas donde yo le abrí puertas al enemigo para que entrara por la parte de la homosexualidad. Y ya él ya estaba intentando, pero no había entrado completamente. Oh. Entonces, fui abriendo yo misma puertas ¿Qué edad que tenías en ese momento si no te...? tenía 13 años. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 20. 20. Ok. 20. Bien jovencita. Sí, no, y parezco menor. Eso dice todo el mundo. Pero, nada, a los 13. Y también le empecé a abrir puertas al alcohol. Wow. Alcohol. Yo dije, no, yo no quiero tomar alcohol porque yo no quiero ser como mi papá. Terminé como mi papá. Wow. Por ciertas cosas que dije. Terminé como mi papá, empecé a abrirle puertas al alcohol y al vape. Al cigarro Vape. electrónico, que es una cosa que se dio demasiado. Y entonces ya después cuando yo vengo para acá, que empiezo high school, y es cuando empieza mi vida a de verdad irse por una locura. Yo no sé en qué momento yo me descarrié, literal. Yo, en base, tenía que pasar por todo tipo de ansiedad, depresión, incluso yo le decía a la gente, mi ansiedad es cada día, literalmente cada año empeora más. Cada año tengo que aprender a llevarla por otro nivel. Como A que yo buscar misma algo que- controlarme para Sí. no irme por las pastillas. Si utilizaste el Método alcohol de como un escape. método de escape, básicamente. Sí. Ajá. Wow. Y entonces agarré el cigarro También como como un para método de escape. de escape también. Wow. Oh. Ese era Sí. tu único momento de paz cuando estabas... De paz, entre Cuando comillas. estaba, Entre comillas. cuando estaba borracha, Cuando estabas borracha era tu único momento de... Sí. Sí, es que el alcohol Wow. es un antidepresivo también. Sí, Es claro. Entonces Hace su función. empecé a consumir poco a poco alcohol. Y yo me dije, yo misma, me empecé a... Yo misma empecé a hacer las cosas mal. Yo dije, voy a ver a qué nivel puedo llegar yo a estar tan tomada. ¿Qué nivel mi cuerpo puede soportar? ¿Qué puedo llegar a hacer y qué no puedo llegar a hacer? Como que yo misma me reté a ver qué era lo que el alcohol podía hacer en mí. Oh. Y poco a poco fui subiendo la dosis. Y subiendo la dosis. Y si no era subiendo la dosis, era cambiando, como que tomaba, por ejemplo, cerveza. Le subía cerveza, ron, tequila. Y iba como que experimentando a ver qué era lo que me iba a hacer, como que llegar a un balance. Mm. Y entonces ya llegó un tiempo que fue a los 15 años que me creé un ID falso. Empecé a meterme en las discotecas. Ustedes no tienen Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que yo he visto con ID falso, bro. Yo creo que Acá en hasta Miami. yo Es le una vendí locura. alcohol a la persona. Tú No, tampoco te metas presa aquí tú mismo. No. Ah. O sea, yo lo empecé a aprender a hacer porque me lo enseñó una persona. Wow. Pero yo fui como que... no era que eso, pero tenía mucho que ver con que había mucha gente que iban a la discoteca por mí y esas cosas, como que yo las llevaba, yo era la de la mala idea, Sí. la mala La mala influencia. cabeza. Tú Mala matabas. cabeza. Mala cabeza. Wow. Wow. Yo, cualquiera que me veía decía, no, esa niña no hace nada, pero... Ella te tiene el pase a la discoteca ya para que El paso. Madre Entonces, mía. ya cuando empecé a meterme en el mundo de la discoteca, eso fue que ya yo empecé a ver cómo yo podía perder el control. Y ahí empezó Sin a querer. entrar en mí la lujuria. Eso sí Wow. fue lo que más me destrozó, porque Pero con mujeres o con hombres.
con todo tipo, Con lo que venga, ya. lo que venga. Ah. Sin Porque cuando quererte... yo estaba borracha, yo era otra persona. Yo se lo decía a la gente. Al otro día yo me sentía como un asco de persona. Yo le decía, yo no puedo creer que yo había hecho eso. Yo no puedo creer. Y todo el mundo lo decía, Stephanie, cuando es de noche, cambia de personalidad. Y nadie lo entendía y es algo muy espiritual. Ujú. Porque era el enemigo, que el enemigo siempre me atacó desde niña por la noche, porque sabe que por la noche era por donde él iba a entrar. Y cuando yo iba a la discoteca, todo el mundo sabía que era por gusto, ya yo no era la misma. Me perdía, hablaba cosas que no tenían sentido. Llegué a maldecir yo misma tanto mi vida que en base me iba mal, pero no me iba tan mal. Cada persona que se me aparecía en el medio, si no me cuadraba, la maldecía. Y era como que una negatividad que yo llevaba en mí, que yo no me podía entender porque se lo preguntaba a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, llega este momento que conozco a una amiga mía y sus padres son cristianos. Entonces ahí ella me habla de Cristo. Tú Pero tenías 15 años en ese momento. yo tenía ya ahí 16. 16. Sí. Ella me habla de Jesús, pero por alguna forma, de alguna manera, yo no pude comprender todo. Sabía que algo por encima de mí me estaba llamando, pero yo no entendía nada. No lo podía entender. Entonces ella me habló de Jesús. Yo fui a su iglesia y yo vi cómo el pastor cuando predicó, yo dije, me está hablando a mí. ¿Cómo él sabe qué? ¿Cómo sabe eso? Y yo decía, pero ¿y esto qué raro es? Porque los católicos no pasa eso, ¿verdad? Entonces yo decía, esto nunca me ha pasado. Y yo me sentí muy rara. Pero aún así, sigue en mi vida, me lo jura. Y empecé a transformar la imagen que yo era en otra. Dije, me empecé a abrir piercings, me empecé a... No llegué a tatuarme porque fue algo que me guardó mucho Dios desde siempre. Yo quería hacerme un tatuaje. Incluso algo que era para mi abuela, no era ni para mí. Pero Hiciste bien en no tatuarte. él me guardó mucho de eso. Como que fue algo que, no sé, no me daba una buena vibra de hacerme un tatuaje. No llegué a eso. Pero sí llegué a abrirme piercing en casi todos lados, literal. Nada más me faltó la lengua. Y entonces Sin ya, quererte, o sea, con el tema del alcohol te convertiste en lo que tanto criticaste. sí, en algo Tu que papá. que ni yo misma entendí. Wow. Entonces Pero también empecé a cambiar. Dios buscó entonces una manera Ajá. de llegarte. Entonces también empecé a cambiar mi vestimenta. Una vestimenta de una muchacha normal a una que parece que va a ir a bailar un table dance. Literal. Para llamar la atención de los hombres, para llamar la atención de las mujeres. Lo mío era ser el centro de atención. El centro. Ya. Y lo era. Lo era porque al nivel que llegaba el alcohol a moverme a mí, era una cosa que yo me iba con cualquier persona, le hablaba a mi mamá cosas horrores, literal. Perdí mi relación con mi mamá, perdí la relación con mi hermana por el alcohol. Todo por el alcohol y por las influencias de la calle. ¿Alguna vez te llamaron a la policía o cosas así? Ok, entonces llega este punto donde ya yo con la droga no empecé a ligar alcohol con droga. Porque dije, con voy a marihuana. buscarme un balance porque el alcohol me está haciendo
me está haciendo vomitar, ¿verdad? Ajá. Y dije, bueno, vamos a mezclar con la droga a ver qué pasa. ¿Con qué? ¿Con marihuana? Marihuana, molly, Ya te puedes hacer imaginación. prácticamente. Ya. de todo. Ah. Entonces, cuando empecé en ese proceso, ya yo estaba ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿17, 16? 18 ya. Ya era un poquito. Ya me fui a los 18 ya mi vida empezó a cambiar. Entonces, llegan los 19. Pero perdona que te interrumpa. Cuando tenías 18 seguías teniendo esas voces que te decían, no, tú no sabes, que esas voces demoníacas que perseguían tu vida. Seguías con esos pensamientos Incluso negativos. me despertaba a las 3 de la mañana, veía mi cara en un demonio, cosas así que yo decía, esto es espiritual, pero yo no sé cómo entenderlo, no, porque no conocía el evangelio. No conocía la palabra, no conocía nada, no tenía por dónde sostenerme. Ya. Entonces, nada, a los 19, ya cuando ya yo estaba más perdida con el alcohol, literal, Dios me empezó a hablar ya viniendo como para este año, 2025. Me empezó a llamar de diferentes maneras. Cuando yo estaba manejando, cuando yo manejaba borracha, que me quedaba dormida, así, de la nada, me despertaba, pero literalmente antes de tener el accidente, para poder evadirlo. Fueron 3 veces que me pasó eso. Y 3 veces que me despertó, no el carro pitándome, no nada. Fue un instinto, literal. Y yo decía, eso es Dios que me está llamando, pero ¿llamando a dónde? Yo no entendía nada, ¿verdad? Entonces, ya llegó el punto que una noche nos íbamos a ir de bar y empezamos a tomar desde por la mañana y estuvimos tomando todo el tiempo, desde por la mañana, la tarde también, y llevábamos botellas de alcohol, llevábamos molly, llevábamos marihuana, llevábamos de todo en mi carro. Y yo iba muy drogada y tomada. Estaba manejando. Y perdí el control del carro. Y entonces, eso fue por Homestead. Y entonces, el carro dio vueltas. Y terminamos en un canal, que es como un Everglades, ¿verdad? En un canal. Y el carro terminó así volteado. O sea, para que el carro se hubiese caído, se tenía que haber caído. No se cayó de milagro. Literalmente de milagro, porque estaba yo, la muchacha y un muchacho. Había mucho peso en ese carro para que el carro se hubiese sostenido. Y entonces, cuando pasa ese accidente, que después viene, 5 patrullas en un segundo, vienen a donde estoy yo. Y me dicen, no, ¿qué pasó aquí? Y me preguntan, ¿tú estás tomada? Y yo le dije, sí, estoy tomada. Y yo no podía ni hablar. Y el policía decía, yo no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con la otra porque a ti no se te entiende nada de lo que estás diciendo. Y yo me quedé así como que, wow, ¿en qué problema me metí? Y entonces el policía dijo, voy a ayudarte porque sé que lo necesitas. Y me dejó ir. Mi mamá vino por mí y todo. Pero el otro día yo me quedé hablando con mi amiga y le dije, esto es un milagro. Tú y yo no estamos vivas aquí por gusto. Es un propósito que tenemos, un milagro. Porque ¿cómo vamos a sobrevivir a semejante accidente? Donde el carro se pudo voltear, no era nada más ahogarnos, era que nos comían los cocodrilos que estaban ahí mismo, literal. Para el que vive en Miami, en Florida, sabe lo que estamos hablando. Literal. Y entonces pasó eso y seguimos en la fiesta. Pero yo me empecé a sentir mal. ¿Se fueron para la fiesta aún así después del accidente?
No, pero los otros con días los otros días, ya. así a la fiesta, no. Si se van de la fiesta No, ya, después de la descarría 500,000 veces. Yo descarría No, pasar el pero encuentro 3 ya veces. el otro fin de semana fue fiesta de nuevo y todos los días. Y entonces yo decía, pero yo me siento mal. Yo no me estoy disfrutando de esto que está pasando. Ya yo me estoy Y ahí sintiendo hubo- vacía por dentro. ¿Por qué me siento vacía? Yo me empezaba a preguntar, ¿qué me está pasando? Si yo todo lo tengo bien, según yo, estoy súper bien, ¿no? Ese accidente fue un cocotazo de Dios. Mm. Literalmente. Y entonces Como yo digo- viene, me voy para Kissimmee, porque ahí vivía mi ex mejor amiga, ¿verdad? Y entonces me voy para allá y la mamá me dice, cuando Dios te está llamando a ti, te cerró todas las puertas. Tu salida es o buscar a Dios o mira cómo estás siguiendo tu vida. Mm. O mira por dónde estás llevando tu vida. Vas a permitir que el enemigo destruya. Y yo me quedé así como que esas palabras recalcaron tanto en mi vida. Fue como que un rema en mí. Y yo dije, tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Irme para la iglesia, algo. Y le dije, mándame una iglesia donde pueda ir en Miami porque me daba miedo por las falsas doctrinas. ¿Sabes cómo es eso? Por si no es un evangelio correcto. Entonces, le dije, mándame 2 iglesias. Y entre esas estaba Montesión. Y elegí ir a Montesión. La iglesia de el pastor de que dice la Biblia. Jaciel Para los que Rodríguez. conocen, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, amado hermano? Tengo un beso hacia él. Un beso en la frente. Literal. Y entonces, al otro día, el día antes de ir a la iglesia, yo estaba en fiesta. Yo estaba en una fiesta. Pero ya yo ese día decidí, dije, no quiero volver a saber del vape. Yo empecé a fumar vape a los 14 años. Por ahí. 13, 14 14 dijiste, años. sí. A los 14 años, adictivamente. A los 14 años, adictivamente. Y lo dejé en un segundo, en una noche. Después de Wow. decirle adiós. No quiero volver a ver eso en mi vida. También el alcohol. Fue un segundo también. Ese mismo día, antes de ir a la iglesia, yo fui a una fiesta, pero no fumé, no tomé nada. Todo el mundo se quedó así. Y hasta que le dio, hasta que le pasó. No quiero hacer las cosas bien para Dios. Y al otro día, fui súper temprano a la iglesia. Y cuando entro me preguntan, no, y tú eres nueva, tú eres esto. Y yo, no soy cristiana, pero quiero serlo. Wow. Y dice, ¿tú conoces a Cristo? Quiero conocerlo. Era lo que decía yo. Eso era Y a mí me llamaron. Yo hice la oración de fe. Yo no sabía qué oración yo estaba haciendo, sinceramente. Yo estaba diciendo esas palabras, pero yo sabía que yo iba a entregarle mi vida a Dios, pero yo no sabía que ese Dios era Cristo. Yo sabía que ese era Jesús. Yo no sabía, en verdad, Tú no entendías el contrato que estaba el firmando. contrato que yo estaba haciendo, pero yo sabía que era Dios al que yo estaba acudiendo. Claro. Entonces, después de ahí... Te pongo un ejemplo bíblico de un caso similar. El ladrón que estuvo crucificado al lado de Jesús. ¿Tú crees que entendió el evangelio en ese momento? No. Y me recuerda Pero también ¿qué fue pero qué fue lo que hizo que él se salvara? Su fe. Su fe. Su fe, exactamente. A veces hay cosas en la vida que no vamos a entender. Pero una gran diferencia que tiene el cristianismo real y bíblico del catolicismo es que nosotros no somos salvos por obra. Exacto, Somos salvos por fe. By Christ and Christ alone. O sea, por Cristo y solo Cristo. Amén. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte tu salvación porque tú no la mereces. No hay nada que tú puedas hacer. Es por gracia. Excepto aceptarla.
y no hay nada que puedas hacer tampoco para perderla, excepto rechazarla. Así es. Amén, así es. Pero bueno, te sigo dando la palabra. Entonces ya ese día acepté a Cristo y yo dije, wow, ahora sí voy a buscarlo. Pero ya yo desde antes había empezado a leer un poco la Biblia, pero para mí yo decía, esto es chino, japonés, ¿qué idioma es este? Y yo no entendía, yo entendía que era en español, ¿verdad? Pero yo decía, ¿pero qué significa? ¿Qué quiere hablarme esto? Y empecé poco a poco a tener una revelación sobrenatural sobre la palabra y sobre quién era Jesús y cómo Jesús se había reflejado en mi vida desde que yo nací y yo no me había dado cuenta. Cómo Él había estado en todos mis accidentes, en todas mis locuras que me daban así de pronto, que mi mamá decía, esta niña no es normal. Y yo decía, no, yo sí soy normal. Para mí, yo siempre como que, para no guiarme por la maldición, yo decía, no, yo sí soy normal. Entonces, mi vida empezó a cambiar tanto que yo llegué ese día y boté toda mi ropa, me quedé sin ropa. Boté toda mi ropa. Poco a poco me fui quitando los piercings de la nariz, del ombligo, de las orejas y todo. Y empecé a tener una convicción del Espíritu Santo que yo decía, bueno, pero este es Dios el que me está hablando. Y yo fui precisamente cuando yo llegué, yo dije, yo quiero sentir esa paz sobrenatural que dice que solo tú das, que yo no he podido sentir en mi vida, quiero sentirla. Por eso yo estoy aquí. Y yo iba con esa expectativa y también empecé a tener liberación. Tuve la liberación sobre el homosexualismo, pero mi liberación no fue en iglesia, fue en mi casa. Todas las madrugadas me levantaba reprendiendo demonios, reprendiendo la homosexualidad. Es decir, tú misma... Reprendo la homosexualidad, literal, reprendo el sentimiento del gusto de la mujer. Literal, yo misma empezaba a reprender así, me despertaba y reprendía. Y decía, bueno, esto es la liberación. Y cada vez que yo estaba en la iglesia, reprendía también eso, porque ese era mi punto clave para yo salirme de tantas cosas, porque ese fue por donde entró el enemigo siempre a mi vida, por el tema de la homosexualidad, desde niña. Wow. Y después... ¿Y tú llegaste a caer en la práctica de la homosexualidad o solamente fue tentación? Sí caí, abrí puertas, que eso fue lo peor. Cuando yo abrí esas puertas de la homosexualidad, ahí fue cuando Dios me empezó a llamar. Wow. Ahí fue cuando Dios dijo, esta niña no se me va a ir. Tu mayor debilidad. Esta es mía, no es del enemigo. Y yo empecé a tener palabras de gente y todo, que el enemigo no estaba feliz con mi decisión, que el enemigo se iba a levantar contra mí ahora. Entonces, 2 semanas que yo acepté a Cristo, me cayó una cosa en mi trabajo. 2 semanas antes o después? 2 semanas después. Después de aceptarlo. Ajá, después de aceptar a Cristo, me cayó una cosa así como para, vamos a probar tu fe, ¿verdad? Y entonces estaba en mi trabajo, me fui corriendo de mi trabajo, pero me fui con una java, tenía una java con unas cosas ahí, y en vez de llevarme la java de mi comida, me llevé la java donde estaban las cosas de mi trabajo, y cuando salí por la puerta no sonó, lo cual a los 3 días captaron como que yo robé. Y me llamaron a la policía. Wow. Me llamaron a la policía, me hicieron una cosa criminal como si yo fuera un background check. Ajá. Sí, me pusieron misdemeanor. No me pusieron el fuerte, pero me pusieron misdemeanor, que eso me cerró muchas puertas en muchos lugares. Y cuando a mí me cerraron en ese lugar, que a mí me dijeron, si el policía quiere llevarte presa, te puede llevar presa. Yo dije, ¿qué voy a hacer yo? Ahí. Ahora que estoy con Cristo, ahora que estoy conociendo a Cristo, me voy a desviar de nuevo.
Entonces empecé a orar. Como 30 minutos lo llevaba ahí orando. Y le dije, Señor, no permitas que yo vaya a la cárcel. Guárdame de todo plan del enemigo. Y empecé a hablar con él. Y después me dijeron, no te vamos a llevar a la cárcel. Entonces el hombre entró cuando yo estaba arrodillada y me dijo, ¿qué tú haces? Y orando. Dice, orando. ¿Porque tú te crees que ese Dios te va a sacar de donde tú estás? Y yo le dije, ese Dios que tú dices me puede sacar de donde sea. Porque Él es un Dios de milagros. Y entonces me dijo, ok, vamos a ver. Y entonces ya poco a poco, como fue la conversación, me dijo, nada más tienes que ir a corte y tal, pero no me llevó para la cárcel. Y estaba bien, pero mi mamá no estaba convencida. Ella pensaba que yo había hecho eso por mi pasado, porque en mi pasado hice cosas. Tú sabes que cuando uno está en el mundo, uno hace cosas que uno se arrepiente. Yo anduve con gente que tenían armas, gente que vendían drogas, gente que estaban en gangas, gente que no estaba en ningún buen perfil, y mamá lo sabía. Entonces, ella como que Sospechó un poco de ti. sospechaba de mí. Y yo dije, este es el enemigo levantándoseme contra mí, o es una prueba para mi fe, yo lo voy a pasar. Y al otro día me fui a la iglesia. Incluso al otro día me fui a la iglesia, oré, le dije, Señor, gracias porque soy privilegiada de estar aquí. En vez de ir a quejarme, porque esto a mí, yo fui a darle gracias. Y Pero es que debemos hacer una pausa ahí. Chicos, esto es en 6 meses solamente. Miren, yo me quedo loco. Tú has aprendido tanto en 6 meses que para un cristiano común, una persona convertida recientemente, le costaría tanto. Una persona convertida recientemente maldijera a Dios con cosas así parecidas que te pasaran en momentos. yo siempre, cuando escuché la historia de Pablo, cuando empecé a leer Romanos, que es mi libro favorito. Romanos es increíble, a mí me encanta. Sí. Bello. Sí, literal. Yo dije, mi vida es como la de Pablo, porque yo antes detestaba a los cristianos. Yo veía a los cristianos y me reía de ellos. Yo decía, pero estos locos, ¿de dónde han salido? Que se piensa que la vida es así. Y yo criticaba a los cristianos a una manera y entonces después, con esa convicción que yo he tenido del Espíritu Santo, que eso fue una cosa así instantánea, de un segundo, que esas otras cosas Dios me venía preparando ya para este momento. Porque antes que se acabara este año, el año pasado, yo dije, yo voy a dar un cambio tan grande, pero tan grande, que ni yo ni nadie va a entender qué me va a pasar. Y dije, me voy a vestir de negro porque yo cierro este año, pero lo sepulto porque la persona que yo soy ahora mismo, no la voy a volver a hacer. Y yo no sabía qué me iba a pasar. Y cuando empezó el año, empezó el año. Y a las 2 semanas terminó en la iglesia. Literal. ¿Qué? ¿Terminaste qué? En la iglesia. A las 2 semanas terminé en la iglesia. Y yo dije, ese Dios que te habla, pero tienes que tener el discernimiento espiritual abierto para tú escuchar la voz de Él. Porque si no, no vas a ser capaz ni de verlo ni de escucharlo. Y yo quiero que lo pongamos en una perspectiva también. Ustedes tienen idea de la cantidad de procesos que tienen que pasar una persona para dejar una adicción, por poner un ejemplo, a la droga. Rehabilitación, psicólogo, pasar tantos procesos. Y cuando tú ves un cambio de esta manera, como el de Stephanie, tú dices, solamente puede ser algo sobrenatural que intervenga, que pague el precio por todo lo que tú hiciste y te quite la culpa.
No, Porque sabía que lo que... Y medicamentos que estaba tomando, medicamentos fuertes. Que con lo que más lidian las personas que recurren a la droga por llenar un vacío, por esto, por lo otro, es generalmente culpa. Se sienten que no valen un peso, que no valen nada por cómo se sienten. Y al sentir esa culpa, entonces se deprimen. Imagínate. Y cuando se deprimen, buscan una manera fácil para no sentirse deprimido. Es un bucle, es como un bucle. Culpa, depresión. Me siento deprimido, me siento triste. Bueno, voy a acudir a algo que no me haga sentir triste, un método de escape, y vuelve a lo mismo. Es un bucle. Exacto. Nosotros echamos mucha culpa al enemigo, ¿verdad? Pero a veces es nuestra propia mente nuestro peor enemigo. Porque sin tú darte cuenta, tú llamas y llamas eso. Porque cuando ya tú me dices una cosa, yo voy y lo recalco y lo recalco y lo recalco. Y ahí es cuando viene el enemigo y hace su trabajo más fácil. Nosotros le facilitamos el trabajo al enemigo. Cuando caemos, exactamente. La Biblia dice, precisamente creo que es en Romanos 12:2, donde dice, no se amolden a los patrones de este mundo, más bien transfórmense por la renovación de la Así es. mente. De la mente. Y dice después, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Está hablando de deseos todo el tiempo. Transformen sus deseos para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Así es. Eso es tremendo versículo. Creo que resume bastante lo que... No, me recuerda también el Santiago 1, versículo de 12 al 15 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, es decir, cuando tú concedes a los deseos de tu carne, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Sí. Wow. Wow. Pero literal es así. Cuando yo empecé a tener esa convicción y empezarme a enamorar de ese Jesús y ese Dios, yo dije, de aquí no me saca nadie, porque, ¿ok? No es fácil ser cristiano, ojo. El camino de un cristiano es para valientes. No es fácil. Y todo el mundo lo sabe. Pero tienes a Dios contigo. Tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tienes esa felicidad, esa compañía del Espíritu Santo que tú sabes que te puedes agarrar de Él. No como en el mundo, ¿de qué te vas a agarrar? ¿De una botella? ¿Y la botella quién te la da? El enemigo. Tú vas a una discoteca y tú vas a ver puras personas endemoniadas. Literal. Porque el alcohol es una dosis para seducirte y endemoniarte. Para sacarte de sí. Cuando te saca de sí, pierdes tu dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y cuando pierdes tu dominio propio, guess what? O sea, te empieza a dominar el enemigo. Todo está relacionado con... Dios dijo todo tan claro en la palabra. O sea, ha sido bien interesante. Ha sido bien interesante tu testimonio. Bien, bien importante. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Stephanie hoy? Yo, hoy. Bueno, pues hoy soy una persona completamente renovada, restaurada, que creo y veo la mano de Dios todos los días de mi vida, porque a pesar de que no ha sido fácil, y no lo es, sigo teniendo pruebas tras pruebas. Incluso antes de venir para acá, lo que me cayó fue una tormenta literal de pruebas, pero me sostengo de la mano de Dios, y ese Dios que me salvó esa noche de morir y de caer en la cárcel, y ese Dios que dio su vida por nosotros, es lo único que me importa. Yo siempre, desde que estoy en el Evangelio, lo digo, lo
puedo perder todo, pero que no pierda la presencia de Dios. Literal. Yo me puedo ver en las peores condiciones, pero no me voy a alejar de Dios. Wow. Y la verdad es que yo quiero servirle a Dios, pero yo no digo que es lo que le voy a servir. Él es el que pone en mí en qué quiere que yo le sirva. Y cuando sea su tiempo, no cuando sea mi tiempo, ¿verdad? Mira, hay un versículo que dice... Aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. No. Ese está bueno, ¿verdad? Ese es en Job 3. Pero ese está muy bueno. Pero... Ahora mismo me defino mucho con Job. Con Job. Literal. Vas a notar eso mucho. En cada libro te vas a identificar con Hay un versículo que dice que yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y hay un detalle en ese versículo, y es la palabra paz. ¿Ok? Para que en Dios, confíen en Dios para que en Él hallemos paz. Y otro versículo, porque la Biblia está llena de referencias cruzadas. Eso es impresionante. Y demuestra... Y todo lo que tiene que ver con paz. Y demuestra que Dios es real. Amén. Eso es una de las cosas. Pero hay un versículo que referencia también la paz que da Dios. Y dice, mi paz no es como el mundo la da. O sea, el mundo da paz. Sí. Ojo con esto. El mundo sí da paz. Esa es la mentira del enemigo. Pero no es la misma paz. Exacto. Es una paz temporal. Es una paz que pasa. Es una paz que es como una droga que te duerme. Que te duerme, te seda, pero cuando te pero no te cura la enfermedad. Es como un sub y baja. Te lleva y luego va. Y luego te suelta para abajo y... Exacto. Pero sin embargo, la paz que da Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que da Dios. Y esa es la paz que tú encontraste. Y como dice ese versículo, en este mundo van a encontrar aflicciones, incluso estando en Cristo. La vida de un cristiano no es perfecta. La vida de un cristiano... La Biblia nunca dice que la vida de un cristiano es perfecta, que va a ser sin incluso mancha. Lo dice Pablo. Si no, si vamos a predicar ese evangelio, wow, todo el mundo fuera cristiano. Y aún así te digo, aún así hubieran personas que lo criticaran. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que pasar desiertos, tenemos que pasar aflicciones. Porque eso forja nuestro carácter para Cristo. Si no hubieran aflicciones, no tuviéramos la oportunidad de escoger entre Dios y Dios no. Entonces, realmente las aflicciones son una muestra de que Dios nos ama, de que Dios nos da a escoger entre Él y los deseos de nuestra carne. Exacto. Y si no hubiesen testimonios, no hubiese una prueba de cómo Dios se ha glorificado en la vida de alguien. Cómo cambia una persona borracha a ser un pastor que sirve en la iglesia. Exacto. Claro. Por eso nosotros hicimos este podcast. Es porque conozco personas que ahora mismo no son cristianas. Conozco personas que dicen, no, yo no creo en Dios, o yo no me interesa Dios. ¿Ok? Y viven una vida en la que dicen... Yo tengo dinero, yo tengo todo, yo tengo esto, tengo mujeres, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro. A mí realmente no me falta nada, pero sin embargo no se están dando cuenta de que tienen todo eso, pero no tienen propósito. Exacto. ¿Entiendes? Y la Stephanie que tú describiste ahora es una Stephanie con propósito, es una Stephanie que conoce su identidad. Amén. Es una Stephanie que Dios le dio una identidad en él. Amén. Que es una Stephanie que a pesar de que puedan seguir viniendo tentaciones, incluso con la homosexualidad, pueden seguir viniendo tentaciones. Eso yo lo tomé más. Eso yo siento que fue una maldición ancestral. ¿Cómo se le dice? Generacional. Una ¿verdad? maldición generacional. Ajá. Porque cuando yo empecé a reprender eso, yo lo reprendí como una maldición generacional. Ajá. Generacional. Y se fue en un 2x3. Completo. Así de la nada. Y más nunca me ha vuelto a pasar nada. Eso fue
yo se lo decía a la gente, yo lo sabía en mi espíritu, decía, esto es una maldición que yo tengo arriba, que yo no me la puedo quitar, no sé cómo quitármela. Porque para mí, eso me daba asco. Yo no te puedo explicar el asco que me daba hacer esas cosas. Al otro día, cuando yo me daba cuenta de las cosas que yo hacía, decía, eso no fui yo, eso fue el alcohol, porque yo no soy capaz de hacer eso. Wow. Y realmente hay veces que puede que sean impurezas del corazón. Y ahí es cuando vuelve. Lo que sí fue una impureza de mi corazón fue... ¿cómo se llama? Ay, La lujuria. la lujuria. La lujuria, porque eso viene desde niña, con las cosas que uno permite ver, Claro. entrar en tus ojos. Como Pero- dice, los pero- ojos son la lámpara del cuerpo. Y aquí yo quiero entrar en una pregunta importante. Y porque esto es súper importante que lo entendamos. En tu caso, hay diferentes casos. O sea, Ujú. hay muchos casos diferentes. En tu caso, se fue. No batallaste más. O Ni un sea, pensamiento más. Ni un no. solo pensamiento más. Específicamente eso. ¿Sí te han venido pensamientos de lujuria después de conocer a Cristo? Por supuesto. Ahora, mi pregunta real aquí es, ¿en qué se diferencia pensar en una mujer a pensar en un hombre? Es pecado igual. El tener el que tú eres mujer y tengas pensamientos de lujuria hacia un hombre, pero a la misma vez ya no tengas pensamientos de lujuria hacia una mujer, que es tu mismo sexo, Claro, no quita a uno más peso del otro. es verdad. Sin embargo, lo que yo he entendido es lo siguiente. Las tentaciones no son pecados. Y esto es muy importante porque yo estaba aconsejando a una persona por Instagram hace poco, por TikTok, hace poco cerca de esto. No, pero me vienen tentaciones sobre esto y sobre esto. No, las tentaciones no son pecados. Jesús fue tentado en todo. En todo. Jesús Exacto. fue tentado en absolutamente todo para que tú y yo supiéramos cómo empatizar con Él. Jesús puede sentir empatía por nosotros y puede entender lo que nosotros vivimos tan Porque perfectamente Él lo porque Él lo vivió. Entonces, si Jesús fue tentado en todo, No hasta en la vamos a ser homosexualidad, tentados hasta en la nosotros. homosexualidad, ¿tú crees que...? Entonces, es lo que yo digo, o sea, tanto la homosexualidad, si estás viviendo pensamiento, yo sé que miles de personas de las que nos ven pueden estar pasando por esto, de hecho nos escriben muchísimo, pueden estar pasando por tentaciones de homosexualidad, tentaciones con la lujuria, tentaciones con ver pornografía, tentaciones con no solo pecados Depresión. sexuales, depresión, ansiedad, todo lo que te puedes imaginar. Sí. No le abras la puerta al enemigo. El ser tentado, a veces cuando piensas mucho en lo mismo, termina tu propia mente siendo tu cárcel. Entonces, no le pongas tanto interés a esos pensamientos que lleguen a tu mente. Más bien, enfócate en Cristo, busca un propósito, busca proyectos nuevos, busca la manera de vivir otras áreas de tu vida. Hay personas que son homosexuales, se consideran homosexuales. Yo no creo que existe una categoría homosexual. Literal. Las personas se ponen esas etiquetas ellos mismos, ¿ok? Aunque estén viviendo una vida practicando la homosexualidad, tú no dejas de ser hombre, no dejas de ser mujer, no dejas de ser hijo de Dios, que esa es tu verdadera identidad. Esa es la identidad que nosotros tenemos, ser hijos de Hijos Dios. de Dios. Y muchas personas a las que nos ven pasan por todas estas cosas, viven una vida así y nos dicen, ¿cómo yo puedo salir de esto si esto es quien yo soy? Está atado a mí. No, Está atado a mí. esa es la mentira del enemigo. ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta? Tú eres más que eso. Tú Amén. eres más que tu sexualidad. Amén. La mayoría de las personas homosexuales, yo estaba viendo debates y todo en Jubilee, el canal Jubilee de YouTube, que hacen debates de cristianos, con cristianos liberales, con cristianos esto, y ¿Serio? hacen muy buenos debates. Y había un muchacho que dije, wow, qué tan engañado está, que él ya asumió que ese es él. Él ya asumió, dice, este es quien yo soy. Desde el primer recuerdo que yo tengo, mi recuerdo era sentirme mujer. Aunque nací en un cuerpo, ya él asumió y le puedes
tratar de convencer de lo contrario. Pero Es que él asumió que esa es su el enemigo identidad. ciega Y mi tanto. mensaje para esas personas es: tú eres más que tu deseo sexual. No estoy Exacto. minimizando el problema. Lo que te estoy diciendo es: tú eres más que eso. Tú eres más que un adicto a la pornografía. Tú eres más que un practicante de la homosexualidad. Dios ya te dio una Tú eres- identidad. Tú Ya eres tú más, tienes una identidad en Ujú. Cristo. y tú eres Sí. hijo de Dios. Y si te centras en ser mejor hijo de Dios cada día, Se te Dios va a va olvidar a eso. quitar de tu vida las cosas que sobran. Dios quita de tu vida los escombros. Exactamente. Cuando tú te enfocas en Él, Dios dice en su palabra: ven Búscate- a mí, Ujú. ven a mí y yo te cambio. No cambia para venir a mí. Exacto. ¿Sabes? Eso es algo que la Mm. gente no entiende. La gente piensa que tienen que cambiar para Exacto. venir a la iglesia. No. Tú no eres el que vas a cambiar. Va a ser el Espíritu Santo el que te va a dar convicción. Exacto. Por el tu que te va a fuerza ir no vas a poder cambiando. hacer nada. Por fuerza humana Ujú. no vas a cambiar. Por fuerza humana no eres capaz de dejar el cigarro. Por fuerza humana no vas a ser capaz de dejar el alcohol. Es Dios. Es Dios. Amén. No existe. Porque ni hasta los mismos doctores piensan que es la medicina. Tampoco. Tu mejor doctor es Dios. Wow. Ni la medicina. Es Dios. Ujú. Déjaselo a Dios. Yo lo dije antes de venir acá. A mí me dijeron, no, porque tú tienes flu, te podemos internar, estás grave. Y yo dije, bueno, y No, ahora y el podcast. Estaba, ojo. Desde que llegó, estaba tosiendo sin parar. Cuando empezamos el podcast, no ha tosido ni una sola vez. Ese es Dios, poder de ¿Ok? Cristo. Dime si es mentira o verdad. Estaba verdad, tosiendo verdad. fuertísimo. Yo dije, ay, Dios mío, qué cantidad de interrupciones vamos a hacer. Sin Mm. embargo, ella no ha tosido No ha desde que tosido en ningún empezamos el momento. podcast. Wow. Literal. ¿Ok? Así Dios. que No, Dios y hace lo más muchas gracioso es que ya cosas. está sana ya. Y quiero, Amén. Lo declararon, bueno, antes del mensaje final, antes del cierre final, vamos a hacer el cierre final de tu testimonio, porque Ujú. quiero hacer un paréntesis sobre un tema bien importante en este momento, Ok. que no tiene que ver específicamente contigo, pero quiero hacerte una última pregunta, que es la pregunta de cierre. Quiero que mires a esa cámara, tu cámara, la de la izquierda, y que... Esta. Sí, la de la izquierda. Ok. Y que le des un mensaje a todas las personas que puedan haber estado pasando o estén pasando actualmente por lo que tú pasaste, por alguna de las áreas por las que tú pasaste. Dale un mensaje y simplemente dile que tú le dirías. Imagínate que le estás hablando a tu Stephanie de 5 años. Vamos. No, de 13 años, ¿no? De 13 Más o años, menos. vaya. Ajá. De 5 años le vas a decir cosas más Ok. fáciles. Bueno, te quiero decir Porfa, el micrófono no se te olvide que... Oh, verdad. Sí, Cierto. llévatelo a tu boca. Me voy a poner acá. Ahí. Ok, te quiero decir que sea que estás viendo este podcast, que no estás solo, Cristo está contigo y tienes una identidad en Cristo. Esa identidad que el enemigo ha puesto en ti, que ha cegado tu mente, no es la identidad que Cristo ha dado en ti. Busca de Dios y Dios va a cambiar todo lo que tú quieras cambiar. Para las personas es difícil, para la mente humana, pero para Dios todo es posible. Y hay un Dios de milagros, un Dios que restaura, un Dios que liberta, un Dios que sana, y es real. Y Él puede cambiar tu vida en un segundo. Solamente tienes que dejarlo entrar en tu corazón y Él lo va a hacer todo. No lo tienes que hacer tú, porque obviamente nosotros no somos capaces de hacer eso. Es el Espíritu Santo el que va a trabajar en ti. Pero te invito a que aceptes a Cristo en tu vida y permitas que haga un cambio en ti y seas un testimonio viviente de la gloria de Dios. Wow. Amén. De verdad que Aplausos. muy contento de haberte escuchado, de haber escuchado tu historia. Ha sido una historia bastante impactante Ujú. y que sabemos que va a ayudar a muchas personas. Amén. Y no quería cerrar este episodio también hablando de un tema que me está apretando mucho el corazón, ¿ok? Y es porque ya llevamos como 2 meses sin sacar un episodio. Ujú. Han pasado muchas series de cosas. Yo me mudé. También, bueno, ya hicimos un episodio aquí, mentira. O sea, pero han pasado una serie de cosas
que también de cierta manera han cargado un poco la atmósfera, pero a la misma vez a nosotros como cristianos, por lo menos a mí, me ha despertado. Sí. Primero que nada es cómo ha aumentado la violencia acá en Estados Unidos, o sea, de una manera loquísima. Sí. En octubre 10, fue septiembre 10, septiembre 10. Fue en septiembre 10. Septiembre. Presenciamos todos. Yo creo que le salió hasta en el Instagram de un chino. Le pudo haber salido mínimo un video de literalmente la muerte de Charlie Kirk. Del asesinato de Charlie Kirk. Vimos cómo... O sea, presenciamos algo que nunca habíamos presenciado en las redes sociales. Jamás. Yo no lo conocía, pero después cuando empecé a ver quién era él... Nosotros lo veíamos todos los días. Aquí en el Alexa de la cocina, todos los días se ponía un video de debate de Charlie Kirk. Y nosotros aprendíamos muchísimo. Debates. Tremendos debates. Ese hombre era... Hombre de Dios. Ese hombre no era un político cristiano, él era un cristiano político. Y de hecho él decía, yo quiero ser recordado por mi coraje y por mi fe. Sí, no por defender un partido político, no, por mi coraje y por mi fe. Un hombre que supo buscar la estrategia de llegarle a una generación y a una cultura rota como la que estamos viviendo, dándole un micrófono en la mano pacíficamente para que ponga su punto a la luz. Sabiendo lo corruptos que están y que aún así le dé un micrófono en la mano a esas personas. Pacíficamente. Y ver cómo lo asesinaron en vivo. No sabemos quién fue. Hay miles de teorías por ahí. Dicen que la oficial dice que fue el muchacho que le disparó desde un techo. Hay muchas teorías, las cuales ninguna me cuadra. Ninguna. ¿Okay? Ni siquiera la del FBI me cuadra. Ni siquiera la del FBI me cuadra. No me cuadra para nada. No me cuadra que el muchacho en 30 segundos haya desarmado un rifle. Yo sé lo que es desarmar un rifle. Con un destornillador no hace falta un destornillador. Hacen falta más herramientas para desarmar un rifle. Sí, es el verdad. calibre no coincide. Hay muchas cosas que... Pero bueno, quiero dejar eso ahí, ese punto ahí, porque no es de lo que quiero enfocar. Pero quiero enfocarme en cómo todos presenciamos en vivo no solo la muerte de el asesinato de Charlie Kirk, sino el asesinato de la otra muchacha en el tren. La ucraniana. Sí, yo sé cuál. Crudo. Brother, a ver. A mí por WhatsApp, en años atrás, me han mandado uno que otro video así crudo de, oye, ¿qué es esto, brother? No me mandes este tipo de cosas. Pero, bro, tan crudo hemos presenciado el asesinato de un hombre pacífico. De personas que no le hicieron daño a nadie. Frío de la gente. Y cómo el mundo, niños y adultos que están en redes sociales presenciaron este tipo de cosas. ¿A dónde vamos a llegar en los próximos 5 años? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué es lo próximo que tenemos que ver? Fíjate que se ha vuelto hasta normal. ¿Qué es lo próximo? Se ha vuelto hasta normal como que ver school shootings. Se ha vuelto normal. Incluso hay personas que ven eso y aún así se ríen de eso. Esa frialdad en su corazón. ¿Qué es lo próximo? Mi pregunta, ¿por qué nos reímos de la muerte de alguien? Mi pregunta es, ¿qué es lo próximo? Y yo con esto quiero hacer un llamado a los jóvenes de esta generación, ¿ok? Porque hay un versículo acá que les quiero leer. Un momento. Un versículo acá que les quiero leer. Y está en Proverbios 31, del 8 al 9. La mujer de Proverbios 31 es la mujer... No, por favor, escúchame un momentico. Dice, abre tu boca por el mudo, por los derechos de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Por los derechos de todos los desvalidos, dice en otra versión. ¿Y qué quiero decir con esto? Si una situación así como la de Charlie, te guste o no Charlie, era un hombre pacífico, era un padre, era un esposo, era un hombre que le dio un micrófono al bando opuesto para que debatiera pacíficamente. Si un asesinato como este que presenciamos todos no cambia un switch en tu mente, ¿dónde te ves de aquí a los próximos 5 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Te ves sentado en un sofá viendo Netflix o
como cristiano estoy hablando, o te ves hablando por las personas que no tienen voz, hablando por los bebés que matan en el vientre, hablando por las Exacto. personas que no tienen una voz porque se sienten oprimidas por esta sociedad. O ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves? A mí me gustaría personalmente usar mi voz para que la gente vean a Cristo en mí. O sea, no tenerle miedo porque me van a matar porque me van a criticar. Mucha gente no cuentan su testimonio porque dicen, no, me van a decir esto, me van a juzgar, me van a criticar. Pero la misma palabra dice que vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados y que nos van a seguir aflicciones. Uh-huh. Pero es normal porque esa es la vida. Vivimos en un mundo imperfecto donde... Bienaventurados sean por mi causa os vituperen y digan toda clase de falsedades en contra de ti. Amén. Regocijaos porque vuestro galardón, es grande en el reino de los cielos. Así es. Amén. Mira, y vuelvo a leer Proverbios 31 del 8 al 9. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza su justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Wow, a ver, eso Mandato me acaba bíblico. de Mandato dejar bíblico. una marca en mí también ahora. Los cristianos somos personas que estamos siendo entrenadas para batallas espirituales. Somos embajadores de Si Cristo aquí en nosotros la no tierra. abrimos nuestra boca, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde va a parar la sociedad? Y sí, hay muchas maneras de usar por nuestra supuesto. voz. Están las redes sociales, está uno mismo predicando en la calle y no deberíamos de tener ese miedo. Quizás no eres la persona más elocuente. No, quizás no eres la persona que tiene las mejores palabras. Pero quizás eres una persona que tiene que Dios quiere hacer un rompimiento en él y quiere empezar al menos a escribir. Al menos escribir posts en Twitter. Es una manera de abrir tu boca. Pero por favor, no nos quedemos callados en las injusticias de este mundo. Ahora mismo, ayer, acaban de asesinar a 17 cristianos solamente por ser cristianos en Nigeria. Y en el último año, 4.725. Wow. 4.725. En los últimos 10 años, más de 100.000. Se en Nigeria las por solamente ser cristiano. Y a mí esto no veo en las noticias que nadie esté hablando de esto. No veo a los que eran muy pro Palestina hablando de esto. No veo a las personas que dicen wow, la paz. No veo a Greta Thunberg hablando de esto. Que se va y se monta en un barco para hablar del cambio climático que nos va a matar a todos, que está matando a los niños. No veo a Greta Thunberg hablando de esto. Están matando cuando se trata de los cristianos. ¿Por qué no se habla? Hay algo con nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Será que realmente tenemos la verdad y quieren callarnos? Sí. Cuando se matan musulmanes, sí hablan. Cuando se matan palestinos, sí hablan. Cuando se matan cualquier otro tipo de religión, sí hablan. Pero cuando se trata de cristianos, ayer no pasa nada. Los están asesinando. Madres con hijos. Hay videos crudísimos en las redes sociales. Yo no sé si ustedes los ven. No los he visto. Por eso. Por eso. Nadie habla de eso, pero está pasando. Entonces, hago un llamado a todos los cristianos que ven este podcast. En este podcast se predica la verdad. Con gracia y con verdad. 100% gracia, 100% verdad, como Jesús instruyó. Pero quiero hacer un llamado a todos los cristianos. Abramos nuestra boca. No permitamos que el enemigo tome lugar. Abramos nuestra boca. Defendamos nuestra fe. Defendamos a nuestros hermanos. Porque realmente si no abrimos la boca, este mundo va a ir así. De bajada. Así, de bajada. En vez de subir. Y sí, sabemos que Dios va a venir en un punto. Lo sabemos. Sabemos que Dios va a venir en un punto. Pero el punto aquí no es que Dios venga o no. Yo no tengo miedo al día de mañana que Dios me lleve. Yo no tengo miedo a eso. Yo no tengo miedo a morir. Mi salvación está 200% garantizada. Yo lo sé. Amén. Y yo todos los días trabajo en eso. Ahora, lo que sí tengo dolor
y me aflige el corazón es que se pierdan tantas almas. Sí. Es que cada vez haya más maldad y que cada vez el diablo tome más lugar en esta guerra, porque es una guerra, y que no hagamos nada. Y que los cristianos que estemos ahí, sí, en lo mismo y no hagamos nada. ¿Ok? Te insto, si me estás viendo, a que uses tus redes sociales. Hoy es tan fácil que un reel se vaya viral. Literal. Usemos eso a nuestro favor. Si un reel se puede hacer viral con una bobería, Exacto. literalmente haciendo muecas con la cara, Exacto. ¿por qué no usas tu voz para Exacto. predicar el evangelio? A que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Exacto. Empecemos a usar nuestra voz, empecemos a cambiar nuestra mente y que, por favor, este llamado haga un switch en alguien. Así Si no es. lo hizo porque quizá no conocías a Charlie, la muerte de Charlie cambió, el asesinato, yo llamo las cosas como son, el asesinato de Charlie cambió el switch en miles y miles de personas. Tú ves los comentarios, ves personas que dicen, por primera vez vi una Biblia en mi vida, por primera vez visité una iglesia después de que vi todo esto. Literal. Por primera vez así. Se llenó en un estadio de 100,000 personas. O sea, algo cambió en la atmósfera de este país cuando pasó eso. Nosotros nos dolió muchísimo. Hay gente que incluso en nuestros posts criticaron. Se pusieron a decir, no, pero Charlie dijo un día esto que lo otro. Lo cual era totalmente una mentira. Lo busqué, lo comprobé y le respondí por DM. Le dije, no, estás equivocado, aquí está. Es mentira. Repetimos y repetimos mentiras sin saber. No, y aunque haya dicho cualquier cosa. Exacto. Mataron a alguien. Y aunque hayas dicho cualquier cosa, ese es el punto. No trate de justificar lo mal hecho con otra cosa mal hecha. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por favor, ese es mi llamado. No quería terminar el podcast de esta manera, pero creo que es muy, pero muy extremadamente necesario que habláramos de este tema. De hecho, teníamos que haberlo hablado al principio porque casi nadie se queda hasta el final. Pero que quede no como un regaño, sino como un llamado. Como una advertencia que tomen antes de que pase algo peor. De que es momento, hay momento para todo, hay tiempo para todo. Y que es momento de abrir los ojos. Hay tiempo no estar... como Jesús le dijo a los discípulos, no van a necesitar la espada, pero hay tiempos en los que el mismo Jesús dijo, sí, tomen la espada. Tomen la espada. Y esto yo creo que son tiempos para tomar la espada. Así es. Exacto. ¿Okay? Así que no solo la espada, sino también nuestra armadura completa. Amén. Wow. ¿Ok? Pero ministro, yo quiero el aceite tuyo, varón. así que nada. Regálame tu aceite, varón. Así que nada. Bueno, creo que fue un capítulo muy bonito. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Stephanie. Nos sentimos súper emocionados por ver qué Dios va a hacer contigo en los próximos años. Si esto solamente son 6 meses, imagínate qué va a hacer en el próximo año, en el 2026. ¿Ok? Y de verdad que declaro sobre tu vida. Personas han declarado cosas malas sobre tu vida. Yo no me quiero ir de aquí sin declarar sobre tu vida mucha bendición, mucha conexión con Dios. Amén. Que conozcas al Padre verdaderamente en lo más profundo y en lo más interno. Que logres conocer al Padre, porque así te vas a conocer cada vez más a ti, porque somos un reflejo de Él. Amén. ¿Ok? Somos hechos a su imagen y semejanza. Que lo logres conocer a Él, que te logres conocer a ti cada vez más. Y que su amor y su bendición siempre te persigan todos los días de tu vida. Así es. ¿Ok? Declaro sobre ti todo eso de verdad. En el nombre de Jesús lo declaro. Y declaro que vas a ser una gran profeta y que vas a ser una gran predicadora y todas las cosas buenas que vamos aquí. Amén. Acompáñenme en los comentarios, declaren cosas lindas sobre la vida de Stephanie, porque de verdad Dios tiene cosas lindas contigo. Tú eres una muchacha muy valiente con haberte parado aquí con un micrófono. Stephanie nos viene insistiendo desde el capítulo 1. Llevamos 8 capítulos, ¿ok? Sí. Ok. Ojo, nos viene insistiendo desde el capítulo 1 y yo, espera, que hay muchas personas todavía. Espera. Y hasta ahora. Pero sí, yo sé que Dios tiene cosas muy lindas contigo y va a premiar tu valentía. Amén, va a premiar tu valentía. Así que, nada, vamos a terminar el episodio aquí. Llevamos como 1 hora y media. Así que, nada, nos vemos en el capítulo 9
de Jesus Loves Me Podcast. Y el 10 tenemos algo especial para ustedes. Así que no se lo pueden perder. ¿Ok? Manténganse conectados y nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales que están aquí. ¿Ok? Y sigan a Stephanie también en sus redes sociales. Por ahí le vamos a dejar el Instagram handle. ¿Ok? Así que nada, nos vemos. Esto fue capítulo 8 de Jesus Loves Me Podcast. Podcast.